Capítulo 4. 4 del tema. Vamos acabando con lo que es la Revolución Francesa, pero el tema todavía continúa. Este capítulo va a tratar sobre Napoleón. Vamos también a recapitular un poco. Más o menos os hacéis a la idea de cómo ha ido evolucionando la Revolución. Primero, una monarquía parlamentaria. Se limita al poder del rey a partir de 1791, la Constitución, donde hay una separación de poderes, pero todavía hay una monarquía, existe el rey. 1792, al rey le cortan la cabeza. 1793, llegan los jacobinos, imponen el llamado régimen de terror, pero, por otro lado, todas esas series de medidas revolucionarias para beneficiar a las clases más desfavorecidas. Los jacobinos serán retirados del poder después del golpe de estado de Termidor y la revolución se va a hacer más conservadora. La burguesía, la alta burguesía sobre todo, ya ha conseguido lo que quería, y lo que no quiere esa burguesía es que el pueblo, la mayor parte del pueblo, los sans-culottes, los desfavorecidos, obtengan privilegios. Hasta ese momento, bien, aparece también la figura de Napoleón. Napoleón al principio sale en defensa de del directorio, es enviado a Italia para luchar contra las potencias europeas, vence a la primera coalición en Italia, vuelve a Francia, allí da otro golpe de estado en 1799 y crea un consulado con 3 cónsules. Él, uno de ellos. Poco a poco, este consulado se irá haciendo cada vez más unipersonal y dictatorial, creándose un régimen personalista donde Napoleón va a concentrar todos los poderes. Es el principal militar que hay en ese momento en Francia y luego lo será en Europa. Elaborará un código civil basado en algunas de las ideas revolucionarias y de las ideas ilustradas que ya conocemos. También hará un concordato, un acuerdo de convivencia con la Santa Sede. ¿Os acordáis que los jacobinos acaban con la Iglesia, prohíben las iglesias, separan la Iglesia del Estado? Este va a hacer todo lo contrario. Va a intentar ganar el apoyo de la Iglesia y también creará un Banco de Francia para ganarse el apoyo de los empresarios adinerados. En 1804 se corona emperador. Y a partir de 1800 empieza su etapa de expansionismo militar que durará hasta 1815. Son años donde toda Europa prácticamente va a estar en guerra a favor o en contra de Napoleón. Napoleón tendrá suerte en sus primeros años y conseguirá grandes victorias como la de Austerlitz o Jena. Y emprenderá guerras de desgaste que a la larga acabarán con su imperio, como la guerra en España o la guerra con Rusia. Conforme Napoleón va conquistando territorios, lo que va haciendo es transmitir a esos territorios las ideas revolucionarias. Son territorios donde existían gobiernos del antiguo régimen, en muchos casos. Así que transmite esas ideas a través de la implantación de su código civil. Son ideas revolucionarias para esos países. Y Napoleón también lo que va a hacer es crear en esos países conquistados un sentimiento antifrancés, antinapoleónico, un sentimiento nacional de lucha contra Francia. Igual que en Francia se estaba creando la idea de nación francesa, en otros lugares se está creando la idea de nación austríaca o de nación rusa o de nación española que lucha contra las tropas napoleónicas. Es curioso, ¿verdad? Esto. Finalmente, Napoleón será derrotado en 2 grandes batallas, la de Leipzig y la de Waterloo, y el imperio napoleónico desaparecerá, no su rastro, y Europa volverá o intentará volver a donde estaba antes, a una Europa de países absolutistas, pero, como veremos en otro capítulo, eso no se conseguirá. Ahí veis un mapa en el que aparece Francia y cómo se extiende Francia. En verde oscuro Francia, en verde claro los países satélites franceses, los países independientes, aliados de Francia, y países enemigos tradicionales de Francia, como Gran Bretaña y Portugal.
¿Veis? Francia se meterá en una gran guerra en Rusia y en otra gran guerra en España, donde su ejército sufrirá un gran desgaste y finalmente será derrotado aquí, en Waterloo. ¿Veis? Esto es un poco lo que simboliza en Europa la Revolución Francesa. La fuerza de la revolución va acabando con las monarquías absolutistas, porque Napoleón, cada vez que llega a uno de estos países y los conquista, crea un estado satélite donde se va a ver esta influencia revolucionaria a través de la transformación de la sociedad. Todas estas leyes que ya sabemos, la igualdad civil, la abolición del feudalismo, la consecución de una serie de libertades individuales, la soberanía nacional, la elaboración de constituciones, de códigos civiles, la centralización administrativa o la educación pública para todo el mundo. Todo esto se va a extender al resto de los países gracias a Napoleón y la Revolución Francesa. Por otro lado, va a haber una oposición a esta dominación francesa en los territorios ocupados, creándose un fuerte nacionalismo que irá cuajando a lo largo de todo el siglo XIX. Si la revolución y sobre todo este código napoleónico es positivo, entre comillas, o positivo sobre todo para la burguesía, en el resto de Europa vamos a ver en qué situación queda la mujer con el Código Civil napoleónico, porque el Código Civil ya sabéis que habla de libertades, de derechos, de igualdad, de separación de poderes, pero la mujer con este código queda encerrada en casa. No penséis que la historia de la mujer es una historia donde las mujeres han ido consiguiendo poco a poco derechos, no. Han ido consiguiendo derechos con su lucha, pero también han ido retrocediendo en esos derechos cuando las leyes se imponían sobre ellas, como es en este caso. Leedlas detenidamente. Se reconocen los derechos de cualquier ciudadano francés, pero se restringen los derechos de las mujeres. El marido debe mantener económicamente a la mujer casada, y ésta debe obedecer a su marido. La autoridad sobre los hijos recae en el padre. El marido debe administrar los bienes de su mujer y los de la familia. La mujer necesita la autorización de su marido para todo acto jurídico y para trabajar. La mujer no puede contratar ni disponer de sus bienes sin consentimiento de su cónyuge. Y el adulterio femenino es más grave penalmente que el masculino. Este código civil napoleónico en muchos países se siguió manteniendo hasta muchos países europeos, entre ellos España, hasta finales del siglo XX, o sea, hasta hace 4 días. Vemos aquí a Napoleón, desde que era un gran soldado conquistando los Alpes, a su proclamación de emperador, a finalmente su derrota y destierro en Santa Elena. Y aquí uno de sus momentos más gloriosos, la coronación de Napoleón por sí mismo. Veis que él es quien coge la corona y se corona a sí mismo. Un cuadro de David, aquel revolucionario que apoyaba la revolución y del que vimos el cuadro de Marat asesinado. Pues aquí vemos el cuadro de Napoleón, al que retrató varias veces. Y de momento, esto es todo con respecto a la Revolución Francesa. Vamos ya en los siguientes capítulos a hablar de lo que es la época de la Restauración y de lo que serán los nacionalismos italianos y alemán. Un saludo.